Buenas a todos, lo habéis estado pidiendo muchísimo. Tengo aquí el placer de tener a mi amigo Rubén Pulido. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás viviendo toda esta invasión de Ceuta y de Melilla? Pues yo estoy sobrepasado, la verdad, porque, a ver, yo preveía que algo podría suceder, porque desde principios de año se vienen registrando numerosas tentativas, tú lo sabes bien, te las he enviado cuando lo publicaba en redes sociales y demás, y eso todo hacía indicar que se estaban valorando diferentes vulnerabilidades dentro del perímetro fronterizo. El perímetro fronterizo afortunadamente tenía respuesta. Cierto es que en algunos momentos conseguían sorprender a las autoridades españolas y entraban una decena, una veintena de subsaharianos, que es lo que ha hecho que la inmigración a principios de año en Ceuta se multiplicase por 4, ¿no? Simultáneamente, pues había tentativas de entradas a través del espigón del Tarajal, tentativas de entradas a través de Nado, también se han registrado desde principios de año, ¿no? Ahí se ha valorado de alguna forma la respuesta de España y se ha valorado por parte de Marruecos que la opción no era Arballado, que la opción tampoco era Melilla, sino que la opción era Ceuta y que la opción nuevamente, como ocurrió allá por el año 2021, era el espigón del Tarajal y así aconteció. Lo que no pensaba yo es que fuese así de forma tan masiva. Yo esperaba que hubiese un desplazamiento, sí, de mayor magnitud, eso lo tenía claro, pero no que multiplicase por 6 los antecedentes del año 2021. También pensé que iba a suceder en mayo porque se cumplían exactamente 5 años. Ya sabemos que a Marruecos el simbolismo en este tipo de acciones le gusta bastante. Y digo, pues quizás 17, 18 de mayo, que se cumplen 5 años, vendrá, pero no vino así. Sí que sabíamos ya que iba a suceder. Después de todos esos aluviones, de 300, de 400, ya ahí sí que había una valoración de respuesta de todas, y tarde o temprano iba a suceder. De hecho, el día que sucede, yo estaba intentando desconectar un poco porque me ha pillado todo de vacaciones, y lo comentaba una persona cercana. Digo, creo que hoy puede ser el día, ¿no? Y imagínate que hoy es el día y me pilla a mí aquí desconectando. Efectivamente, cuando cogí el teléfono móvil, cuando fui a comer, ya lo vi y digo, y vamos, me sobrecogió las imágenes porque sabía que no se trataba de lo mismo, que no eran 10.000, que no eran 20.000, sino que ahí había un volumen bastante notable, y esto no atiende a casualidades, ni atiende, como se dice ahora, a grupos de Facebook, ni atiende a traficantes, ni atiende a todas ese tipo de cuestiones, porque ahora estoy viendo en las últimas horas que se está introduciendo el relato de los grupos de Facebook. Vamos a ver que los grupos de Facebook existen totalmente. Yo he podido prever muchos movimientos a través de esos grupos de Facebook, pero esto no atiende a grupos de Facebook. Eso es lo que quiere el gobierno que creamos, que atiende a grupos de Facebook, que atiende a redes criminales, a mafias organizadas, para disipar lo que a todas es un ataque contra nuestra soberanía. Entonces, alejémonos de ese relato de grupos de Facebook, que sí que es válido para otro tipo de movimientos migratorios, totalmente válido porque actúan a través de esos grupos de Facebook, de Telegram o de TikTok. Ahí es donde actúan las mafias para organizar movimientos, pero aquí no han actuado las mafias, aquí ha actuado un país, aquí ha actuado un Estado Mayor. Movilizar a más de 60.000 personas no los moviliza. A día de hoy no tiene esa capacidad ninguno de los traficantes que se encuentran instalados en el Magreb, ni instalados en territorio libio, ni instalados en Túnez. Todos los que llevamos observando este fenómeno sabemos la capacidad de movilizar personas que tienen estos traficantes, pero no tienen la capacidad de movilizar a más de 60.000 personas. Esa capacidad solo la tiene un Estado Mayor. Esa capacidad solo la tiene un país, un ejército y alguien que sabe muy bien, muy bien, muy bien jugar con este tipo de movimientos, con este tipo de movilización de tantas personas. De hecho, Rubén, hay imágenes de camiones, es lo que tiene el mundo de las tecnologías, que a pesar de ser una dictadura que controla todo, a veces se les escapan cosas. Yo he visto imágenes de pasando con los camiones llenos de gente, la gente saludando por la calle, incluso policías de Marruecos gestionando que desembarcaran bien cerca de la frontera y desde allí lanzarse a España. Sí, y luego una vez se encontraban ya en suelo ceutí, no en las primeras horas, pero
Con posterioridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han podido valorar según qué comportamientos, menos de lo que quisieran, porque no hay recursos suficientes para ese tipo de valoraciones. Pero sí que las fuentes que yo tengo me han dicho que había personas dentro de Ceuta ya que ejercían un control y un liderazgo. Es decir, que a la población que había ya allí le daba de alguna forma indicaciones e instrucciones de cómo dirigirse hacia un lado, cómo disiparse hacia otro, cómo repartirse por toda la ciudad y que al final terminase reinando el caos, que es lo que sucedió en las horas posteriores. Había personas dentro que posiblemente fuesen militares marroquíes o de los propios servicios de inteligencia, porque este entorno, un escenario así, no lo va a desaprovechar Marruecos cuando puede valorar todo tipo de vulnerabilidades. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo y lo que se sigue haciendo, lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo en estas próximas horas. Todavía hay una gran masa de población. Hablaba con un miembro de las Fuerzas Armadas hace un cuarto de hora y me dicen que en torno a 10.000 todavía están dispersos por la ciudad. No solo por la ciudad, sino también por los alrededores de la ciudad. Hay terrenos montañosos, hay terrenos de campo. Están tratando de ocultarse donde pueden porque las Fuerzas Armadas siguen invitando a que se vayan. De hecho, se han organizado algunos autobuses en las últimas horas, pero claro, también sigue el trasiego de entrada. El trasiego de entrada continúa, aunque hayan puesto esa boya, ahora continúa por el vallado fronterizo. En la noche de ayer entraron en torno a un centenar de subsaharianos, que ese es el segundo capítulo ahora, ¿no? Ahora esa masa de población subsahariana, Marruecos la va a querer disipar y como la va a querer disipar van a ocurrir no episodios como el de Melilla 2022, porque estábamos hablando de más de 5.000 agrupados en Gurgú, pero sí movimientos considerables, ¿no? Ayer me llegaron a mí imágenes por la noche de cómo habían aprovechado este entorno alrededor de 400 inmigrantes de origen subsahariano que han entrado en Ceuta en las últimas 24 horas y que siguen al otro lado, porque he visto imágenes recientes y tengo constancia de que siguen al otro lado. Aquí ya sí entra el factor traficantes, ¿no? Y la permisividad marroquí, ¿no? Porque los traficantes los han movilizado hasta Marruecos y la permisividad marroquí es la que permite que estas bolsas estén a unos 10 kilómetros en estos momentos del vallado fronterizo. Pero vamos, la situación refleja claramente lo que he dicho antes, que todo atiende a un plan organizado y que lo que pueda suceder con posterioridad, obviamente, es una circunstancia aprovechada de todo lo que está sucediendo y de todo el caos que reina ahora en Ceuta. Pero Marruecos se está sirviendo de todo esto, obviamente, para valorar todo tipo de respuestas. La política ya la tenemos y ya muchos podíamos anticipar cuál iba a ser la respuesta política. Pero se sigue valorando la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y también las Fuerzas Armadas, que por cierto ya a partir de hoy se les ha ordenado de que bajen el tono. Es decir, se les ha ordenado que dejen de alguna forma actuar por la fuerza y que controlen, pero que no intervengan como intervenían en el día de ayer. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, pues más de lo mismo. Y las unidades que hay allí en estos momentos, bajo mi óptica y bajo la óptica de muchos miembros de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no son los adecuados en el escenario en el que ahora nos encontramos, que es un escenario en el que hay sujetos que muestran rebeldía, hay sujetos que no quieren irse y muchos lo hacen porque no tienen a nada que aferrarse en Marruecos, pero otros lo hacen por otro tipo de cuestiones que hay que tratar de clarificar en las próximas horas, ¿no? Y para eso hace falta unidades ya más especializadas sobre el terreno que yo tenga constancia, el gobierno todavía no las ha desplazado. Es que, Rubén, esto es un acto de guerra asimétrica y la cuestión es, si son capaces de mover a 60.000 personas de golpe a una ciudad que tiene más habitantes pero no muchos más, la única manera de parar esto es defender las fronteras de verdad, porque es una masa de gente y además defender las fronteras nos puede llevar a una escalada en el conflicto con Marruecos. Entonces te hago dos preguntas. La primera, si se podrían defender esas fronteras, y luego te quiero preguntar después qué pasaría en caso de o qué crees, tú que eres militar, qué crees que podría pasar si hubiera un conflicto con Marruecos, una escalada en el conflicto.
Esas fronteras se pueden defender, obviamente, pero claro, hay que actuar con determinación para defender esas fronteras y hay que tener claro de que queremos trazar una estrategia para defender nuestras fronteras. Tuvimos días previos en los que se acumularon más de 2.000 entradas. En los últimos 12 días previos a lo que tuvimos que lamentar después, habían tenido lugar unas 2.000 entradas. El gobierno tendría que haber actuado ante ese escenario. Tenemos, creo, si no me falla la cabeza, más de 150.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. En lugar de tenerlos vigilando a la clase política, pues quizás lo podemos tener vigilando nuestras fronteras, porque al final la vigilancia fronteriza decae sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. El ejército está para otro tipo de cuestiones. El ejército puede reforzar su presencia, sin lugar a dudas. El ejército puede apoyar la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero disponiendo de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, son ellos, y sobre todo la Guardia Civil, los que tienen que llevar a cabo esta misión de defender nuestro vallado fronterizo y defender nuestras fronteras, y hay efectivos suficientes para ello, ¿no? Entonces tendrían que haber destinado ese efectivo y cuando el gobierno ha querido, se han puesto en marcha muchas unidades, igual que muchas unidades también han sido de alguna forma destruidas, ¿no? Ya todos sabemos a qué unidades nos referimos, sobre todo en la zona del estrecho de Gibraltar. Pues igual, si el escenario lo requiere, si la situación lo requiere, igual necesitamos una unidad específica de élite policial para la defensa de nuestras fronteras porque estamos en un momento de caos fronterizo. Entonces ese es el paso que debería de dar el gobierno y ese es el paso que te permite afianzar esa defensa fronteriza. Pero claro, el gobierno tiene miedo a dar un paso de estas características porque para el vecino de sur puede suponer una ofensa. Y entonces por eso no se llevan a cabo este tipo de acciones. Y luego el ejército está para lo que hay detrás de la colina, ¿no? Si nosotros ponemos el ejército en el vallado fronterizo con una actuación contundente, con un número elevado de efectivos, ¿quién cuida lo que hay detrás de ese paso fronterizo? Para eso está el ejército está para estar en el interior, en un momento, en un escenario de estas características, para estar dentro defendiendo cualquier tipo de infiltración seria, ¿no? Y si no actuamos así, si no trazamos una estrategia de estas características acompañado de también de un elevado tono diplomático o de cualquier tipo de acción de fuerza en cuanto a relaciones exteriores, está claro que las cosas se van a ir complicando, que el chicle se va a estirar más y esto es lo que te lleva al final a un conflicto armado. Lo que te lleva a un conflicto armado es no solucionar diferentes vulnerabilidades que se te presentan y que esas vulnerabilidades cada día son mayores, porque si éramos vulnerables en 2021 y fuimos vulnerables en 2022 también en Melilla, no nos olvidemos de aquel capítulo, ahora somos más vulnerables aún. Y eso es lo que ha entendido Marruecos, que en la defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla, de las ciudades autónomas, somos más vulnerables aún que hace 5 años. Y esto le puede permitir a Marruecos desafiarnos. ¿Por qué? Porque no mandamos el mensaje adecuado. Y ese desafío, obviamente, puede escalar en un conflicto armado en el momento en el que España opte por una posición determinante y por una posición de defensa militar a nivel fronterizo. Pero si España llega a un escenario así, quien lidere el país es porque no se han hecho bien antes las cosas. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando se presenta el conflicto es porque no se han hecho bien las cosas y cada día, sin lugar a dudas, estamos más cerca del conflicto, de la rendición, que también es una opción que puede contemplar un líder de las características del líder que tenemos, como Pedro Sánchez, ¿no? El ceder como cedió en lo relativo al Sáhara y ceder la soberanía de Ceuta y Melilla para no afrontar un evento pues, de estas características, para no afrontar un conflicto armado. Pero ahora es el momento de evitar ese paso futuro, de evitar ese posible conflicto armado que cuando pase esta tregua deportiva que existe en estos momentos hasta el Mundial 2030, a partir del 2030 veremos cuál es la agenda, ¿no?, de Marruecos con respecto a Ceuta, Melilla y otras plazas de soberanía española, porque tenemos más plazas de soberanía española en el Mediterráneo, al igual que tenemos también un archipiélago canario que puede ser amenazado por Marruecos. Pero crees que, o sea, ojalá no se dé, pero y se puede hacer diplomáticamente y hacernos valer como país, pero si hubiera un conflicto, porque yo estoy viendo mucho analista que se dedica al tema del ejército español y demás, y la verdad es que dibujan un escenario muy complicado para España, de falta de efectivos,
de incluso a nivel de armamento por el tema de Israel, Estados Unidos, de que Marruecos puede estar en una situación ventajosa para, ya no solo geográfica en Ceuta y Melilla, sino contra España en su conjunto. Claro, el problema de Ceuta y Melilla es que no están bajo el paraguas de la OTAN, entonces la defensa pues, podría recaer exclusivamente sobre nosotros. ¿Qué capacidad de respuesta tenemos nosotros ante un ataque armado de Marruecos? A ver, yo creo que en estos momentos estamos en superioridad en cuanto a efectivos, en cuanto a logística, en cuanto a tecnología y ya en inteligencia no sé si la balanza ahí se va equilibrando porque los servicios de inteligencia de Marruecos son bastante buenos porque están entrenados por quien están entrenados, ¿no? Entonces, pero en cuanto a superioridad militar, yo creo que nosotros tenemos una superioridad militar en estos momentos. Tampoco conocemos lo que hay detrás del telón del fondo, ¿no? Entre bastidores, no lo conocemos. Y igual Marruecos sí conoce lo que nosotros tenemos entre bastidores, porque como no se ha esclarecido lo que ocurrió cuando pasó lo de Pegasus, no sabemos si ese espionaje responde también a una valoración de nuestras capacidades militares, es decir, si se ha hurtado información de defensa. Como nunca nos lo ha querido aclarar el presidente, pues tampoco lo sabemos. Si eso es así, ahí sí que hay una superioridad por parte de Marruecos, ¿no? Porque ya conocería todo lo que tenemos nosotros entre bastidores. Nosotros, al menos yo, no conozco lo que tiene Marruecos entre bastidores. Eso normalmente no se conoce, a no ser que se hagan operaciones de espionaje, como la que detonó Marruecos contra España. Entonces, ese es el escenario que nos puede complicar un poco las cosas, pero en cuanto a logística, en cuanto a capacidad humana, a capacidad de reacción, yo quiero pensar que el ejército español está ahora mismo por encima del ejército de Marruecos. Luego habría que ver también qué aliados se pueden sumar a un conflicto de estas características. Como he dicho, Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN. La respuesta europea, ¿cuál sería? Francia no nos va a apoyar. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Aquí deberíamos de tener hechos los deberes también. Aquí deberíamos de tener hechos los deberes en cuanto a triangulaciones geopolíticas, en cuanto a socios y aliados ante una situación así, ante un escenario así, ¿no? Esa es la valoración que yo te puedo hacer, ¿no? Hay que poner en la balanza muchas cosas. No se puede hacer una valoración en frío, pero en cuanto a capacidad militar, en estos momentos España, yo he estado dentro, España tiene una gran capacidad militar y tiene grandes militares, tiene buenos soldados. Como en todas las casas hay quien no, quien sí, pero la inmensa mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen una gran capacidad, porque aquí no nos somete a conflicto, pero a entrenamiento se nos somete de forma constante, a maniobras se le somete de forma constante, a cualquier tipo de escenario simulado de conflicto se somete también a las Fuerzas Armadas españolas. Quizás la asignatura pendiente puede ser que no hay un entrenamiento en escenario real. Eso sí que no existe, pero tampoco existe para Marruecos. Marruecos tampoco es que las Fuerzas Armadas marroquíes hayan estado implicadas en conflictos recientes, ¿no? De hecho, ya lo último, pero por ejemplo a nivel moral, Marruecos, su población, muchos se van a Europa porque no quieren ni vivir allí. Yo no creo que sean gente que de verdad quiere una guerra o esté dispuesta a morir por la monarquía de Marruecos y sus ansias expansionistas, que ha habido ya casos últimamente a nivel geopolítico de países muy grandes que atacan países más pequeños y sin embargo no ganan esos conflictos, o no por lo menos como ellos quieren. Y yo creo que en Marruecos el tema de la moral y que realmente la sociedad quiera meterse ahí, yo creo que incluso puede ser algo que haga grieta en el régimen. Sí, yo he visto imágenes esta mañana de las fuerzas auxiliares aplaudiéndole a los inmigrantes. Entonces, en muchas ocasiones se toman las cosas como no deberían, ¿no? Pero, y también hemos tenido casos recientes donde autoridades marroquíes han cruzado el vallado fronterizo para solicitar asilo aquí por el trato que Marruecos tiene con algunos miembros de esas autoridades, de las fuerzas auxiliares, de los militares, hay muchos integrantes de Fuerzas Armadas marroquíes y de esas fuerzas auxiliares que han cruzado al lado español y han solicitado asilo y han solicitado refugio y en muchas ocasiones han prestado incluso colaboración policial.
Entonces, en ese punto sí que ahí también tenemos nosotros una superioridad. La moral de las Fuerzas Armadas españolas es alta, es la moral de los que están dentro y la moral de aquellos que estamos en excedencia o que salimos por diversas circunstancias, todavía mantenemos un espíritu patriótico. Eso sí que de alguna forma las Fuerzas Armadas españolas ahí sí que lo hacen muy bien para que sus integrantes pues sigan manteniendo ese patriotismo fuerte, ¿no? Y ese sentimiento de defensa de nuestros intereses. Eso sin lugar a dudas, España ahí tiene una gran fortaleza y ahí sí que es cierto que Marruecos puede tener una gran debilidad porque la tiene en la actualidad y ante un conflicto de estas características igual hay bajas que no son bajas en conflicto, sino que son otro tipo de bajas porque hay gente que se quita de en medio porque no quiere sumarse a una lucha entre Marruecos y España, que también puede suceder en todo el área norte de Marruecos. Ahí ya sabemos lo que es el RIF y la condición de los rifeños y de hecho ese policía que recientemente cruza al otro lado, a territorio español, era una autoridad de origen rifeño, que ese fue el motivo que puso encima de la mesa para solicitar asilo y para que fuese aceptado para que fuese aceptada esa solicitud de asilo, a pesar de que Marruecos pidió su vuelta, pero afortunadamente no fue así y se le prestó asilo y se encuentra en España. Todo ese norte de Marruecos presenta otra visión totalmente diferente de lo que es el área ya de Marrakech y todo lo que viene siendo la zona central de Marruecos. Pues muchas gracias por tu tiempo, Rubén. Un auténtico placer. Nada, el placer mío siempre, Roberto. Un abrazo.